Buena vibra. Hoy, miércoles 6 de enero, Día de Reyes. Doctor Jorge Baruch Díaz, vocero COVID del UNAM. Buenos días, bienvenido. Feliz año para ti, lo mejor, mi estimado, y toda tu familia. ¿Qué tal? Buenos días, Luis. Saludos, saludos y muchas felicidades también a ti y a todo tu equipo y al auditorio que nos está escuchando. Les digo que allá en la Ciudad de México sí se celebra con ganas, ¿no? La rosca y con todo. Ah, sí, Es como el Santo Claus. exactamente. Los Reyes Magos allá son como el Santo Claus de acá. Así es, así es. Oye, Jorge, a ver, secuelas COVID, ¿qué le dices a la gente de que está todavía con secuelas COVID? Por ejemplo, el olfato y la falta de olfato y gusto a los que todavía no pueden recuperarla, Jorge. Es decir, dice Harvard, decía en un estudio que empezó a circular mucho hace ya 2 semanas, que tiene que ser un proceso, vaya, a veces con mucha paciencia, con mucha humildad también y agradecer, pues que no fue algo más agresivo. ¿Para el olfato hay algo, Jorge Baruch? ¿Para qué, perdón? Para el olfato, para el gusto, Ah, para recuperar. sí, mira, el olfato, el sistema del olfato es muy difícil de medirlo objetivamente. Hay un par de estudios pues estandarizados que ocupan los especialistas para poder medir la pérdida del olfato y los diferentes grados de severidad. Desde que inició esta pandemia ha sido muy difícil poner en práctica este tipo de estudios, pues porque pues básicamente todo el sistema de salud colapsó de prácticamente todo el mundo y pues estábamos enfocados a otro tipo de complicaciones más severas y que pudieran causar una mayor mortalidad. Sin embargo, a lo largo ya de estos meses se han podido hacer algunos estudios, sobre todo unos dos o tres a nivel mundial, que evalúan pues objetivamente con este tipo de instrumentos de incluso de pruebas olfativas qué tan severo es la pérdida del olfato y a partir de cuándo inicia y cuándo se recupera uno. Y ha sido una pregunta frecuente de las personas, porque no todos se recuperan de manera rápida. Prácticamente en algunos estudios se describe que el 100% de los pacientes desarrollan algún tipo de pérdida del olfato, ya sea leve o completa. Otros mencionan que 7 de cada 10 pacientes que desarrolla COVID va a perder el olfato. Incluso es uno de los síntomas más importantes para poder diferenciar entre otro tipo de enfermedades, aunque no es un signo que sea exclusivo de esta enfermedad respiratoria. Recordemos que esta pérdida del olfato se da también por la congestión nasal que se presenta y entonces es como se diluye en estas sustancias químicas en el moco y entonces no llegan al bulbo olfatorio. Entonces, pero alrededor del 95% de las personas que desarrolla anosmia, que es este término técnico con el cual nosotros denominamos la pérdida del olfato, lo recuperan satisfactoriamente en un promedio de 11 días después de que lo perdieron. Uh-huh. Hay algunos que tardan incluso hasta 15, 20 días en recuperarlo, pero una minoría puede llegar a quedar con algún, digamos, problema residual que tarda en recuperarse, todavía no se sabe cuánto tiempo tarda, hasta llegar otra vez a recuperar por completo este sentido. ¿Qué hacer entonces con eso, ¿Qué Jorge? hacer? Pues tener paciencia, recordemos que no se puede todavía hacer alguna terapia que nos ayude a recuperar el olfato y el gusto de manera inmediata o de manera anticipada. Tenemos que esperar la recuperación del sistema respiratorio, sobre todo de las vías respiratorias altas, que están asociadas con esta hiperproducción de moco y esta congestión, esta circulación sanguínea mucho mayor hacia las vías respiratorias altas, que es lo que provoca la inflamación y lo que provoca la barrera física entre las sustancias químicas que inspiramos y nuestro bulbo olfatorio. Entonces hay que tener paciencia para la recuperación. Recordemos que los pacientes que desarrollan COVID, no todas las personas que se infectan de SARS-CoV-2 van a desarrollar COVID para empezar. Y aquellas que desarrollen COVID
van a tardar, dependiendo de la severidad, van a tardar diferentes grados, ¿no? O sea, los que desarrollan un COVID leve, pues tardan en recuperarse muy poco tiempo, pero los que desarrollan COVID moderado o severo, tardan entre 3 y hasta 6 semanas en poder iniciar con la recuperación completa. Incluso algunos necesitan terapias respiratorias, sobre todo aquellos que estuvieron con COVID moderado o hospitalizados, y tarda todavía 2 a 3 meses en recuperar su función respiratoria por completo. Y esto nos lleva al otro gran síndrome que se ha desarrollado, que es el síndrome de COVID largo, ¿no? Que tiene mucho que ver con otro tipo de afectaciones a nivel orgánico, no nada más respiratorio, sino en otros órganos de nuestro sistema, y que pueden llegar a ser afectados y que pueden tardar todavía tiempo en recuperarse. Entonces, ¿y estas 6 semanas de recuperación también aplicarían para la gente que perdió el olfato? Estimamos que el olfato es uno de los primeros sentidos que se recupera, porque, Exacto, y el gusto, pues, vaya. ajá, sí, Es sí, que el olfato ha y el causado gusto van. mucha conmoción y mucha avidez también en nuestro auditorio o en nuestros seguidores por este tema. Entonces, ¿qué decirles primero? Como dices, la paciencia, aunque me decías de 15 a 20 días se recuperan, El ah, 95%. el 95%, pero hay unos que más, según también la Escuela de Salud Pública de Harvard, ¿no? Es decir, pudiera Ajá, haber casos que tardan más, ¿verdad? hay unos que tardan más tiempo, pero seguramente en cuestión de par de semanas después van a estar recuperando paulatinamente el olfato. Como tal, sí existen receptores. Recordemos que toda la pérdida de células y el daño celular a nivel celular, que puede llevar a la muerte celular en algunos órganos, va a depender de qué tantos receptores AC2, que son los receptores en los cuales se pega este coronavirus nuevo y con los cuales se interna, se reproducen las células y las obliga a morir. De esto va a depender qué tanto daño cause por sistema. El sistema olfativo, las neuronas que están en nuestra cavidad nasal y que van a detectar estas sustancias químicas y nos van a ayudar a olfatear y a degustar, cuentan con este tipo de receptores. Entonces también existe cierto daño, aunque mínimo, no tanto como en otras áreas, pero se puede recuperar este sistema de manera adecuada en un periodo corto, de 11 a 15 días en el 95%. Los demás, bueno, tenemos que esperar a que se desarrolle todavía más pues seguimiento de algunos pacientes, de este 5% que resta, para ver en cuánto tiempo se recuperan. Y esto es todavía muy pronto como para poder decirles en cuánto tiempo. Bien, entonces, ¿el ejercicio, me pregunta por acá, puede ayudar? El ejercicio ayuda sobre todo la terapia respiratoria, ejercicios. Tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, Jorge, ¿sí? Y para culminar, Ujú. ¿me permites? ¿Sí puedes Claro, esperarme? claro. A ver. Volvemos con el vocero COVID del UNAM sobre secuelas del COVID. Estoy con Jorge Baruch Díaz, vocero COVID del UNAM, está hablando de las secuelas del COVID de 11 días, por ejemplo, de 11 hasta 20 días en recuperación para el olfato y el gusto de las personas. Por ejemplo, hay el 5% del 100%, 95% lo recupera del 11 a 20 días, el resto 5% tarda más, pero sí se recupera. La única forma, dice, es hay que tener paciencia porque también las secuelas del COVID son de 3 a 6 meses en cuanto a respiración se refiere. Jorge, ¿sí? ¿Está bien el resumen que hice? ¿Cómo Así ves? es, exactamente. Y ahí también podemos incluir el síndrome de COVID crónico, por así decirlo, que es un síndrome que se caracteriza no solamente por deterioro respiratorio o recuperación en este sentido, sino también por fatiga crónica, incluso que es uno de los malestares más pronunciados y más prolongados, y también por algunos problemas gastrointestinales y musculares, e incluso ya se está investigando mucho con respecto al daño cardíaco que pueda llegar a tener, el daño celular a nuestro corazón, este SARS-CoV-2, sobre todo también en pacientes asintomáticos o que cursaron con COVID leve, y esto ha causado mucha atención
porque empezó a descubrirse este tipo de daño, de inflamación que prolongada, incluso en personas asintomáticas, en células del corazón, pero de atletas de alto rendimiento. Y pues de cara a lo que podría ser una reactivación de los Juegos Olímpicos en Tokio para mediados de este año, pues esta es una gran preocupación en cuanto a qué tanto podría afectar a los atletas este tipo de daño celular que pudiera llegar a pasar incluso desapercibido, ¿no? Oye, Jorge, ¿y el ejercicio te decía también sirve para la recuperación? ¿Qué le dices a las personas que se han recuperado que están en proceso de recuperación o ya se recuperaron? ¿Les sirve el ejercicio tanto para abre pulmones, es decir, dice, por ejemplo, o no sé, y al mismo gusto y olfato también impacta? El ejercicio debe de practicarse con precaución después de haber desarrollado COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente nosotros consideramos el curso agudo de esta enfermedad en los siguientes 14 días después del inicio de signos y síntomas. Posterior a esto debe de comenzar la recuperación de forma gradual. No pretender que al momento de desaparecer los síntomas podemos hacer el ejercicio, nuestras actividades físicas que estamos acostumbrados a llevar a cabo. Debemos de retomarlas de forma gradual con observación, ¿no? Observando cuáles son nuestras capacidades para no forzar nuestro organismo a más allá de lo pues que nos sintamos bien. De tal manera que aquellas personas que cursaron con COVID moderado o incluso grave, deben de comenzar con ejercicios respiratorios. Esto se le llama terapia respiratoria. Y hay varias páginas oficiales que cuentan con este tipo de orientación de terapia respiratoria. Uno es la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de este tipo de programas a distancia que puede uno acceder. Y también la página del Gobierno de México cuenta con un apartado en Coronavirus Gov MX con respecto a terapia respiratoria. Y después ir incorporando aquellos ejercicios aeróbicos y anaeróbicos que paulatinamente hasta poder alcanzar un grado de recuperación óptima. Y sí, por supuesto que este tipo de ejercicios aeróbicos van a poder aumentar o disminuir nuestra inflamación en las vías aéreas superiores, sobre todo en la cavidad nasal, y por lo tanto vamos a poder comenzar a recuperar con mayor rapidez el olfato. Muy bien, muchas gracias, te agradezco mucho, Jorge, como siempre, y estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Luis, y saludos a la Victoria. Bonito día. Buenos días.